A veces, los momentos más importantes de nuestra vida llegan cuando menos los esperamos. En el duro invierno de Wyoming de 1887, el magnate ganadero Samuel Mackenzie pensó que solo iba a salir a comprobar cómo estaba su rebaño antes de que llegara la tormenta. La ventisca fue más fuerte y rápida de lo que nadie había previsto, convirtiendo el familiar paisaje rural en un laberinto blanco mortal. Fue entonces cuando vio algo que lo detuvo. Un perro helado, apenas vivo, enterrado en la nieve y luchando por cada respiro. Sin pensarlo dos veces, Samuel se quitó los guantes y subió al animal herido a su carreta. «Sube a mi carreta ahora mismo», le dijo, sin saber que esas palabras lo cambiarían todo. Mientras atravesaban juntos la tormenta, Samuel descubrió algo escondido en el collar del perro que lo conectaba con una parte de su pasado que intentaba olvidar. ¿Qué tenía este perro moribundo que iba a poner su mundo patas arriba? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. El rancho Mackenzie se extendía a lo largo de 15,000 acres de las mejores praderas de Wyoming, testimonio de la determinación inquebrantable y el astuto sentido de los negocios de un hombre. Samuel Mackenzie había construido su imperio desde la nada, llegando al territorio 23 años antes, con poco más que la ropa que llevaba puesta y una voluntad de hierro que se negaba a doblegarse. Ahora, a sus 51 años, era propietario de la mayor explotación ganadera de 3 condados. Empleaba a 37 hombres durante todo el año y tenía su marca grabada a fuego en la piel de más de 4,000 cabezas de ganado vacuno de primera calidad. La casa del rancho se erigía como una fortaleza contra el cielo infinito. Sus gruesos muros de troncos y sus cimientos de piedra estaban construidos para resistir cualquier embate de la naturaleza. Samuel la había diseñado él mismo. Cada viga y cada tabla estaban colocadas con la precisión de un hombre que no dejaba nada al azar. El amplio porche que rodeaba la casa ofrecía vistas en todas direcciones, lo que le permitía vigilar sus dominios desde la comodidad de su sillón de cuero mientras tomaba su café matutino. Las habitaciones eran amplias pero prácticas, amuebladas con piezas robustas que durarían generaciones. Las paredes mostraban sus certificados de logros de la Asociación de Ganaderos, fotografías de toros premiados y la marca Mackenzie montada en un lugar destacado sobre la enorme chimenea de piedra. Jake Morrison había sido el capataz de Samuel durante 14 años, un hombre curtido de 45 años, cuya lealtad era tan profunda como las raíces de la pradera. Había acompañado a Samuel a través de sequías, inviernos duros, ladrones de ganado y crisis del mercado, sin cuestionar nunca una decisión. Jake entendía que Samuel Mackenzie era un hombre que calculaba cada riesgo, sopesaba cada opción y nunca actuaba por impulso. Era esta naturaleza metódica la que había construido la reputación de fiabilidad y éxito del rancho. Las tormentas se acercan más rápido de lo esperado, señor Mackenzie. Jake anunció al salir al porche aquella mañana de diciembre, con su aliento formando nubes blancas en el aire gélido y los barómetros cayendo en picado. Con un tiempo así, podríamos perder ganado si se quedan al aire libre. Samuel asintió con la cabeza y dejó la taza de café con el movimiento deliberado que caracterizaba todas sus acciones. Ya había notado las señales, el nerviosismo de los caballos en el corral, el silencio inusual de los pájaros, las pesadas nubes grises que se acumulaban en el horizonte occidental como un ejército en avance. A sus 51 años, había vivido suficientes inviernos en Wyoming como para interpretar el sutil lenguaje de las tormentas que se avecinaban. ¿Qué pastos están más expuestos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La sección norte, donde habían trasladado 200 cabezas la semana pasada, ofrecía poco refugio natural. Habría que trasladar ese ganado a los valles protegidos antes de que llegara lo peor de la tormenta. Las secciones norte son las peores. Jake lo confirmó. Podríamos perder 30, quizá 40 cabezas si esto se convierte en lo que creo que se convertirá. El fondo de los arroyos les daría cierta protección, pero tendríamos que trasladarlos pronto. La decisión debería haber sido sencilla: enviar a los hombres a trasladar el ganado y esperar a que pasara la tormenta en la seguridad de la casa del rancho. Samuel había tomado decisiones así cientos de veces antes, eligiendo siempre la opción práctica que protegía tanto al ganado como a los hombres. Pero había algo diferente en esta tormenta, algo que le provocaba una inquietud que no acababa de identificar.
La ciudad de Millbrook se encontraba a 12 millas al sur del rancho, una modesta comunidad de 800 almas que dependían de los ranchos circundantes para su sustento. Samuel hacía el viaje 2 veces por semana para abastecerse y hacer negocios, siempre tomando la misma ruta por el sendero muy transitado que seguía Willow Creek. La gente de la ciudad lo respetaba, aunque pocos podían decir que lo conocían bien. Era un hombre reservado, que llevaba sus asuntos con escrupulosa honestidad y pagaba sus deudas a tiempo. El Dr. Harrison, el médico del pueblo, solía comentar que Samuel Mackenzie era el hombre más predecible del territorio, una cualidad que algunos encontraban admirable y otros algo fría. Martha Stevens, que regentaba la tienda general con su marido Tom, conocía a Samuel desde sus primeros días en el territorio. Recordaba al joven que había trabajado 16 horas al día construyendo su primera cabaña, que había pasado sin comer para ahorrar dinero para comprar su primer ganado, que nunca había hablado de la vida que había dejado atrás en el lugar que lo había convertido en el hombre centrado y motivado que había llegado a Wyoming. A lo largo de los años, lo había visto construir su imperio con una determinación inquebrantable. Pero también había notado algo más. Veía una soledad que parecía profundizarse con cada año que pasaba, como si el éxito le hubiera costado algo muy preciado. El rancho empleaba a hombres de todos los ámbitos de la vida. Estaba el joven Tommy Patterson, de apenas 20 años, cuyo entusiasmo por el trabajo en el rancho le recordaba a Samuel a sí mismo de joven. Pedro Ramírez había trabajado con ganado en Texas antes de trasladarse al norte y traía consigo un conocimiento intuitivo del ganado que lo hacía invaluable durante las temporadas difíciles. El viejo Bill Hawkins había estado con Samuel casi desde el principio, un veterano canoso de la frontera, cuyas historias de antaño proporcionaban entretenimiento durante las largas tardes de invierno. Cada uno ganaba su salario con trabajo honesto, y Samuel los trataba con justicia, aunque no con calidez. A medida que avanzaba la mañana, los signos de la tormenta que se avecinaba se hacían más pronunciados. El viento se intensificó, trayendo consigo el olor penetrante de la nieve y la promesa de un frío intenso. Los caballos del corral se apiñaban, con sus gruesos pelajes invernales, pero intuyendo de alguna manera que esta tormenta pondría a prueba incluso su resistente constitución. El ganado de los pastos más cercanos comenzó a desplazarse hacia los cortavientos naturales, siguiendo los instintos perfeccionados por innumerables generaciones de supervivencia. Samuel se encontraba de pie junto a la ventana de su oficina, estudiando los libros de contabilidad que documentaban su éxito. Cada transacción estaba registrada con su precisa caligrafía, cada ganancia y pérdida calculada al céntimo. Los números contaban la historia de un hombre que había convertido la determinación en prosperidad, que había construido algo duradero en una tierra que quebrantaba las almas más débiles. Pero hoy la familiar satisfacción de revisar sus logros se sentía de alguna manera vacía. La carreta, desgastada por las tormentas, estaba en el granero, con los costados de madera marcados por años de uso intensivo, pero aún sólida y confiable. Samuel la había comprado durante su tercer año en el territorio, cuando el rancho era aún más una esperanza que una realidad. Había transportado suministros a través del barro y la nieve, había llevado heno al ganado varado y había servido como ambulancia, transportador de mercancías y, a veces, como dormitorio durante los largos rodeos. El carro era tan parte del éxito del rancho como el propio ganado, una herramienta que había demostrado su valía a lo largo de temporadas de servicio. Cuando el viento comenzó a aullar alrededor de los edificios del rancho, Samuel tomó una decisión que habría sorprendido a cualquiera que lo conociera bien. En lugar de enviar a sus hombres a la tormenta, decidió ir él mismo a inspeccionar el pastizal del norte. Quizás era la inquietud que había estado creciendo en él durante meses, o tal vez la necesidad de demostrarse a sí mismo que la edad no había disminuido sus habilidades. Sea cual sea la razón, comenzó a prepararse para un viaje que lo llevaría al centro de lo que prometía ser una de las peores tormentas del invierno. Jake protestó, por supuesto, argumentando que era mejor dejar esos riesgos a los hombres más jóvenes. Pero Samuel ya había tomado una decisión, y cuando Samuel Mackenzie decidía algo, discutir era inútil. Enganchó su caballo más fiable al carro, cargado con provisiones para un refugio de emergencia, y se adentró en la tormenta con la confianza de un hombre que nunca había sido derrotado por el simple clima. La ventisca golpeó con una ferocidad que sorprendió incluso a Samuel.
Lo que había comenzado como copos de nieve dispersos se transformó rápidamente en una pared blanca que redujo la visibilidad a unos pocos metros. El viento aullaba a través de la pradera con tal fuerza que sacudía el carro, y Samuel se encontró inclinándose hacia adelante, entrecerrando los ojos a través de la nieve arremolinada para mantener el rumbo en el camino familiar. Su caballo, una yegua robusta llamada Belle, que había soportado muchas tormentas, avanzaba con la determinación que la había convertido en la favorita de Samuel para este tipo de viajes. Su aliento formaba nubes de vapor que el viento se llevaba al instante, y el hielo comenzaba a formarse en su crin, a pesar de la gruesa manta que Samuel le había echado sobre el lomo. Las ruedas del carro dejaban profundas huellas en la nieve que se acumulaba rápidamente, y cada vuelta se hacía más difícil a medida que los ventisqueros se hacían más profundos. Samuel había recorrido esta ruta cientos de veces. Podía recorrerla con los ojos vendados en condiciones normales, pero nada en esta tormenta era normal. Los puntos de referencia en los que se guiaba, los viejos robles alcanzados por un rayo. Pasaron 3 veranos. La distintiva formación rocosa que marcaba el punto medio hacia el pastizal norte había desaparecido tras cortinas de nieve impulsadas por el viento. La familiar pradera se había convertido en un paisaje extraño en el que todas las direcciones parecían iguales y cada paso adelante se sentía como una batalla contra la propia naturaleza. A los 20 minutos de viaje, Samuel comenzó a cuestionar la sensatez de su decisión. La tormenta empeoraba por momentos, y lo que había parecido un riesgo manejable desde la calidez de su rancho, ahora se sentía como un posible suicidio. Belle estaba luchando, su paso normalmente firme se volvía pesado mientras avanzaba con dificultad por la nieve que le llegaba por encima de las ruedas. El viento atravesaba el grueso abrigo de Samuel como si fuera de papel, y podía sentir el frío calando en sus huesos a pesar de su ropa de lana y sus guantes de cuero. Fue entonces, mientras consideraba dar media vuelta, cuando vio algo que le hizo tirar con fuerza de las riendas. Belle se detuvo agradecida, jadeando, mientras recuperaba el aliento en el refugio temporal de una pequeña elevación que bloqueaba lo peor del viento. Samuel se limpió la nieve de los ojos y miró fijamente lo que había llamado su atención. Una forma oscura apenas visible contra el suelo blanco, quizás a unos 30 metros a su izquierda. Al principio pensó que podría ser una rama caída o un trozo de escombro arrastrado por el viento, pero algo en la forma en que yacía, el sutil movimiento que persistía a pesar de la violencia de la tormenta, le hizo mirar más de cerca. Cuando sus ojos se acostumbraron a la nieve que se arremolinaba, Samuel se dio cuenta con sorpresa de que estaba viendo un animal, un perro, por su tamaño y forma, medio enterrado en un montículo de nieve y moviéndose débilmente en lo que parecía un intento desesperado por liberarse. La mente práctica de Samuel catalogó inmediatamente la situación. El animal estaba claramente en peligro, probablemente herido y sin duda congelándose. En un clima como este, la exposición significaba la muerte en cuestión de horas, si no minutos. Lo sensato sería anotar la ubicación y volver con ayuda una vez que pasara la tormenta, aunque para entonces seguramente sería demasiado tarde. Cada momento de vacilación reducía las posibilidades de supervivencia de la criatura. Pero algo más profundo que las consideraciones prácticas movió a Samuel Mackenzie en ese momento. Quizás fue la visión de un ser vivo luchando contra unas circunstancias abrumadoras. O tal vez el reconocimiento de un ser vivo atrapado sin preparación por la furia de la naturaleza. Sin darse tiempo para reconsiderarlo, Samuel aseguró la res y bajó del carro, hundiéndose inmediatamente hasta las rodillas en la nieve. El trayecto hasta el lugar donde se encontraba el perro le llevó varios minutos de dura lucha a través de ventisqueros que a veces le llegaban hasta la cintura. El viento le azotaba con tal fuerza que tenía que prepararse para cada paso, y el frío le mordía la cara expuesta como agujas. Cuando finalmente llegó hasta el animal, el corazón de Samuel se encogió al ver lo que encontró. Era efectivamente un perro, más grande que la mayoría de los que había visto, con la complexión y el porte de un animal de trabajo más que de una mascota. Su pelaje era espeso y oscuro, probablemente negro o marrón oscuro bajo la capa de nieve y hielo, y respiraba con dificultad, creando pequeñas nubes en el aire gélido. Una de sus patas traseras estaba doblada en un ángulo antinatural, claramente rota, y tenía cortes visibles en el hocico y los flancos, donde aparentemente había luchado contra el hielo afilado o los escombros.
Lo que más impactó a Samuel fue la inteligencia en los ojos del animal. A pesar del dolor y el agotamiento, el perro lo observaba acercarse con una conciencia que parecía casi humana. No había miedo en su mirada, solo una especie de esperanza desesperada, como si entendiera que este humano representaba su única oportunidad de sobrevivir. «Tranquilo, chico», dijo Samuel en voz baja, aunque sus palabras casi se perdieron en el viento. Ni siquiera estaba seguro del sexo del animal, pero había algo en su tamaño y porte, sugirió Mal. «Veamos qué podemos hacer para sacarte de este lío». El perro no intentó morder ni gruñir mientras Samuel examinaba cuidadosamente sus heridas. La pata rota era la preocupación más grave, pero también había signos de agotamiento y exposición que sugerían que el animal había estado luchando contra la tormenta durante horas. Su temperatura corporal parecía peligrosamente baja, incluso a través de su grueso pelaje, y Samuel sabía que el tiempo se estaba acabando para ambos. Levantar al perro requería una maniobra cuidadosa para evitar causarle más lesiones en la pata rota. El animal era más pesado de lo que Samuel había esperado, probablemente unos 30 o 40 kilos de músculos y huesos sólidos, y la incómoda posición dificultaba sujetarlo con seguridad. Pero el perro parecía entender lo que Samuel intentaba hacer y permaneció completamente quieto durante el proceso, incluso cuando el movimiento debía causarle un dolor considerable. El camino de vuelta al carro fue aún más difícil con el peso y el volumen añadidos del animal herido. Samuel se vio obligado a parar con frecuencia para descansar y recuperar el equilibrio en la traicionera nieve. Le dolían los brazos por el esfuerzo y la espalda le protestaba por la incómoda posición en la que llevaba al animal. Pero algo en la paciente resistencia del perro al dolor inspiró a Samuel a superar su propio malestar. «Sube a mi carro ahora», dijo Samuel al llegar al vehículo, hablando más para sí mismo que para el perro. Mientras maniobraba para meter al animal en la caja del carro, colocó varias mantas gruesas alrededor del perro, creando un nido que le proporcionaría calor y protección contra las peores sacudidas del viaje de vuelta a casa. El collar de cuero del perro apenas se veía bajo el pelaje enmarañado y helado que rodeaba el cuello del animal. Samuel lo notó solo brevemente mientras colocaba las mantas y observó que parecía ser de cuero de buena calidad, bien hecho y probablemente caro. Fuera cual fuera la historia de este perro, estaba claro que no era un vagabundo común. El collar sugería que su dueño se preocupaba lo suficiente como para invertir en equipo de calidad, lo que planteaba preguntas sobre cómo el animal había terminado solo y herido en una de las peores tormentas de nieve que se recordaban. Cuando Samuel volvió a subir al asiento del carro y tomó las riendas, el perro levantó la cabeza y lo miró con esa misma mirada inteligente. Había algo en esos ojos que Samuel no podía interpretar del todo, una profundidad de comprensión que parecía ir más allá de lo que cabría esperar, incluso de los animales más inteligentes que había conocido. Por un momento, tuvo la inquietante sensación de que el perro intentaba comunicarle algo importante, algo que iba más allá de la simple gratitud por el rescate. El viaje de vuelta al rancho duró el doble que el de ida. La tormenta seguía empeorando y en varias ocasiones, Samuel temió que se perdieran por completo en la ventisca. Bell luchaba valientemente contra la nieve cada vez más profunda, pero su ritmo se ralentizó considerablemente cuando los ventisqueros alcanzaron profundidades peligrosas. Detrás de él, Samuel podía oír la respiración entrecortada del perro y sus ocasionales gemidos de dolor cuando el carro daba sacudidas sobre el terreno accidentado. Cuando por fin divisaron los edificios del rancho a través de la nieve que se arremolinaba, Samuel estaba agotado y medio congelado. Tenía las manos tan entumecidas que apenas podía agarrar las riendas, y sus pies habían perdido toda sensibilidad a pesar de sus pesadas botas. Pero la visión de su hogar, sólido y acogedor, con una cálida luz brillando en las ventanas, lo llenó de un alivio que lo sorprendió por su intensidad. El perro también pareció sentir su llegada, levantando la cabeza para mirar hacia el refugio que se acercaba. El calor de la casa del rancho envolvió a Samuel como un abrazo mientras llevaba al perro herido por la puerta principal. Jake Morrison estaba esperando, habiendo observado por la ventana cómo el carro avanzaba con dificultad los últimos 100 metros hasta la casa. Su rostro curtido mostraba tanto alivio por el regreso sano y salvo de Samuel como preocupación por la carga inconsciente que llevaba en brazos su patrón. «¿Qué diablos tiene ahí, señor Mackenzie?», preguntó Jake, cogiendo un extremo de la manta que envolvía al perro para ayudar a aliviar la carga.
Por favor, dígame que no ha arriesgado el cuello en esta tormenta por un animal callejero. Samuel no respondió inmediatamente, demasiado concentrado en acomodar al perro cerca de la enorme chimenea de piedra, donde el calor comenzaría a contrarrestar el peligroso frío que se había instalado en el cuerpo del animal. El botiquín que guardaba para tratar a los peones heridos estaba en un armario de madera cercano, provisto de vendas, antisépticos y material quirúrgico básico. Había aprendido por experiencia propia que, en un rancho remoto, todos los hombres debían saber algo sobre cómo tratar las lesiones, ya fueran de animales o de humanos. Lo encontré medio muerto en un ventisquero, explicó finalmente Samuel, arrodillándose junto al perro y desenrollando con cuidado las mantas. Pata rota. Probablemente llevaba horas luchando contra la tormenta. Otros 30 minutos y habría muerto. Jake negó con la cabeza, aunque su expresión mostraba más admiración a regañadientes que crítica. En 14 años trabajando para Samuel Mackenzie, había aprendido que su jefe nunca actuaba sin motivo, aunque ese motivo no fuera evidente de inmediato. Aún así, arriesgar una vida humana por un animal herido le parecía inusualmente sentimental. Bueno, es un diablo guapo, eso hay que reconocerlo, admitió Jake, estudiando el cuerpo inconsciente del perro. Incluso herido y agotado, el animal mostraba signos de una cría y un acondicionamiento excepcionales. Su pelaje, bajo el hielo y el pelo enmarañado, era grueso y lustroso. Su complexión sugería fuerza y velocidad, el tipo de perro de trabajo que podía valer mucho dinero para el propietario adecuado. Samuel comenzó su examen con el enfoque sistemático que aplicaba a todos los problemas. La pata rota era la lesión más evidente, pero comprobó cuidadosamente si había otros daños que no fueran visibles a simple vista. Los cortes en el hocico y los flancos del perro eran superficiales, probablemente causados por luchar contra la nieve cubierta de hielo. Más preocupante era la baja temperatura corporal del animal y los signos de agotamiento severo. «Ayúdame a conseguir agua caliente y paños limpios», ordenó Samuel. «Tenemos que subir su temperatura corporal gradualmente y colocarle bien la pata, o nunca volverá a caminar correctamente». La siguiente hora transcurrió con un trabajo cuidadoso y metódico. Samuel limpió y vendó las heridas, aplicó compresas calientes para combatir la hipotermia y examinó cuidadosamente la pata rota para determinar la mejor forma de colocarla. El perro permaneció inconsciente durante la mayor parte del proceso, aunque de vez en cuando se movía ligeramente cuando los cuidados de Samuel le causaban molestias. Fue Jake quien primero notó algo inusual en su paciente. Mientras Samuel preparaba una férula para la pierna rota, Jake había estado estudiando el estado general del perro y notó detalles que sugerían que no se trataba de un perro de rancho o callejero cualquiera. «Sir Mackenzie, eche un vistazo a las patas de este animal», dijo Jake en voz baja. «Estas no son las patas de un perro que ha pasado mucho tiempo corriendo libremente. Fíjese en el estado de las almohadillas, en cómo tiene las uñas cortadas. Alguien ha cuidado muy bien de este animal». Samuel interrumpió su trabajo para examinar lo que Jake había observado. Efectivamente, las patas del perro mostraban signos de cuidados y atenciones regulares. Las almohadillas, aunque lo suficientemente resistentes para el trabajo al aire libre, no presentaban las superficies muy marcadas y duras como piedras típicas de los perros que viven en condiciones difíciles. Las uñas habían sido cortadas por un profesional y no había signos de los cortes y rasguños que cabría esperar de un perro que sobrevivía por su cuenta. «Tienes razón», coincidió Samuel. «Este es un animal valioso para alguien. La pregunta es, ¿qué hacía ahí fuera con esa tormenta? ¿Y dónde está su dueño?» El collar de cuero que rodeaba el cuello del perro proporcionaba otra pista sobre su pasado mimado. Samuel lo había notado durante el rescate, pero no lo había examinado de cerca. Ahora, a la cálida luz de la chimenea, podía ver que era, efectivamente, cuero de alta calidad, bien engrasado y elaborado por expertos. La hebilla era de latón macizo, pulida, pero con signos de uso habitual. «Es un collar de $20, si es que vale algo», observó Jake. «Quizás más. Quien quiera que sea el dueño de este perro no anda escaso de dinero». Como si respondiera a su conversación, el perro comenzó a dar señales de recuperar la conciencia. Su respiración se volvió más regular y sus párpados se movían ocasionalmente. Samuel siguió trabajando en la férula, fabricándola con trozos de madera rectos y tiras de cuero suave que mantendrían el hueso roto en la alineación adecuada, al tiempo que permitirían la hinchazón que inevitablemente se produciría.
Cuando el perro finalmente abrió los ojos por completo, Samuel volvió a quedar impresionado por la inteligencia que vio en ellos. El animal estudiaba su entorno con evidente conciencia, observando la habitación desconocida, a los dos hombres que trabajaban sobre él y su propio estado con lo que parecía una evaluación racional en lugar de la confusión animal. «Tranquilo, chico», dijo Samuel en voz baja, colocando una mano suave sobre la cabeza del perro. «Ahora estás a salvo. Descansa mientras terminamos de arreglarte la pata». Para sorpresa de Samuel, el perro pareció entender no solo el tono, sino también el contenido de sus palabras. En lugar de forcejear o mostrar signos de pánico al encontrarse en un entorno extraño, el animal se relajó visiblemente y observó el proceso de entablillado con tranquila atención. «Que me parta un rayo», murmuró Jake. «Es como si supiera lo que estás haciendo y por qué lo haces. Nunca había visto a un animal comportarse así». El proceso de inmovilización requería una colocación cuidadosa y una manipulación considerable de la pata lesionada. Con la mayoría de los animales, esto habría significado inmovilizarlos y posiblemente sedarlos para evitar que se lesionaran a sí mismos o a sus rescatadores. Pero este perro permaneció completamente quieto durante todo el procedimiento, gimiendo suavemente de vez en cuando el dolor se agudizaba, pero sin intentar nunca apartarse o morder. Mientras Samuel trabajaba, se encontró hablando al animal en un tono bajo y tranquilizador. Nunca había sido especialmente sentimental con los animales, a los que consideraba activos valiosos que merecían un cuidado adecuado, pero sin apego emocional. Sin embargo, algo en la estoica resistencia al dolor de este perro y su evidente gratitud por la ayuda le despertó sentimientos que no había experimentado en años. «Ya está», dijo Samuel finalmente, asegurando la última correa de cuero de la férula. «Eso debería mantener todo en su sitio mientras el hueso se cura. Volverás a caminar en unas semanas, aunque es posible que siempre cojees un poco». El perro levantó ligeramente la cabeza para examinar el trabajo de Samuel y luego miró directamente a los ojos de su salvador con una expresión que parecía casi humana en su profundidad de comprensión. Por un momento, Samuel tuvo la inquietante sensación de que el animal intentaba comunicarle algo específico, algo importante que iba más allá de la simple gratitud. Jake, que observaba este intercambio, sacudió la cabeza con asombro. «Señor Mackenzie, he trabajado con animales toda mi vida y nunca he visto nada parecido». Es casi como si intentara decirle algo. Samuel tenía la misma impresión, pero se guardó sus pensamientos para sí mismo. La parte práctica de su mente insistía en que estaba interpretando demasiado el comportamiento normal de los animales, atribuyendo características humanas a lo que no era más que un perro bien entrenado que respondía a un trato amable. Pero otra parte de él, una intuición más profunda que rara vez reconocía, le sugería que, efectivamente, había algo inusual en su inesperado invitado. La crisis inmediata había pasado, pero Samuel sabía que el perro necesitaría cuidados especiales durante los próximos días. La hipotermia y el agotamiento tardarían tiempo en superarse por completo, y la pata rota requeriría supervisión para garantizar una curación adecuada. Por ahora, sin embargo, el animal parecía estable y cómodo, descansando cerca de la chimenea, donde el calor podía continuar su labor curativa. 3 días después del rescate, el perro había hecho notables progresos hacia la recuperación. Había recuperado el apetito con fuerza y consumía con evidente deleite las comidas cuidadosamente preparadas que Samuel le proporcionaba. La pata rota seguía inmovilizada con la férula, pero la hinchazón había comenzado a remitir y no había signos de infección en ninguna de sus heridas. Lo más notable era que su energía y estado de alerta habían vuelto a niveles que sugerían una condición física excepcional antes de su terrible experiencia. Samuel se encontró pasando mucho tiempo observando al animal, atraído por comportamientos que parecían cada vez más inusuales para un perro normal. La criatura mostraba un nivel de inteligencia y adiestramiento que iba mucho más allá de la simple obediencia. Cuando Samuel le hablaba, el perro inclinaba la cabeza en una postura de escucha que sugería una comprensión genuina en lugar de una mera respuesta al tono de voz. «Mira esto, Jake», dijo Samuel la mañana del 4.º día, haciendo un gesto a su capataz para que observara. Se enfrentó al perro, que descansaba sobre una manta gruesa cerca de la chimenea, y le habló en un tono de conversación normal. «Tenemos que pensar cómo llamarte, ¿no, chico? No podemos seguir diciendo, tú».
para siempre. La respuesta del perro fue inmediata e inequívoca. Levantó la cabeza, fijó su atención directamente en el rostro de Samuel y emitió un sonido suave que no era ni un ladrido ni un gemido, sino algo más parecido a un intento de vocalización. Su cola, que había permanecido relativamente quieta durante su recuperación, comenzó a moverse suavemente. «Vaya», murmuró Jake, «es como si hubiera entendido cada palabra que has dicho». Samuel se arrodilló junto al perro y volvió a hablar, esta vez con una orden más específica. «¿Puedes sentarte, chico? Muéstranos lo bien que te sientes». A pesar de la pata entablillada, que debería haber dificultado el movimiento, el perro se colocó con cuidado en posición sentada, equilibrándose con destreza para compensar su lesión. Mantuvo la posición con firmeza, observando el rostro de Samuel en busca de más instrucciones con la atención concentrada de un soldado a la espera de órdenes. «Eso no es un comportamiento normal en un perro», dijo Jake con tono seco. «Es el tipo de respuesta que se esperaría de un animal que ha recibido adiestramiento profesional, un adiestramiento profesional muy caro». La curiosidad de Samuel por el pasado del perro había ido creciendo día a día. El collar de alta calidad, la excepcional raza, el evidente acondicionamiento y adiestramiento, todo apuntaba a un animal de considerable valor. Pero quizás lo más desconcertante era cómo un perro tan bien entrenado había terminado solo y herido en una de las peores tormentas de nieve que se recordaban. Esa tarde, el Dr. Harrison hizo su visita semanal al rancho para comprobar el estado general de salud de la cuadrilla. Samuel había mencionado de pasada al perro rescatado, y el médico expresó su interés en examinar al animal, tanto por curiosidad profesional como para asegurarse de que la herida se estaba curando correctamente. El Dr. Harrison era un hombre de 62 años que había ejercido como médico principal del territorio durante más de 3 décadas. Trataba todo tipo de lesiones, desde heridas de bala hasta partos difíciles, y tenía una amplia experiencia con lesiones tanto en humanos como en animales. Cuando examinó al perro, sus conclusiones confirmaron las crecientes sospechas de Samuel sobre los antecedentes de su invitado. «Es un animal extraordinario, Samuel», dijo el médico tras completar su examen. «El hueso se está curando muy bien, lo que sugiere una excelente salud general y nutrición antes de la lesión. Pero más que eso, fíjate en su estado general. El tono muscular, la calidad del pelaje, la salud dental. Este perro ha recibido el tipo de cuidados que cuestan mucho dinero». Las manos expertas del médico se movieron por el cuerpo del perro con minuciosidad profesional, buscando signos de otras lesiones o problemas de salud. El animal se sometió al examen con la misma cooperación paciente que había mostrado a Samuel, sin mostrar en ningún momento signos de miedo o agresividad, a pesar de lo incómodo que debía de ser el manejo. «Hay algo más», continuó el Dr. Harrison, explorando con los dedos la zona alrededor del collar del perro. «La forma en que ha sido entrenado para aceptar este tipo de manejo sugiere que ha recibido cuidados veterinarios regulares. La mayoría de los perros, incluso los amistosos, muestran cierta resistencia a este tipo de examen. Este parece haber pasado por esto muchas veces antes». Samuel había estado pensando en algo similar, y la confirmación del médico reforzó su creciente convicción de que no se trataba de un perro callejero cualquiera. El collar en sí se había convertido en una fuente de especial interés. Mientras limpiaba la sangre seca y el barro del pelaje del perro, Samuel había notado que el cuero mostraba signos de haber sido ajustado por un profesional con medidas precisas y un cuidadoso ajuste de los agujeros de la hebilla. «¿Han examinado el collar detenidamente?», preguntó Samuel. «¿Podría darnos alguna pista sobre su procedencia?». Los 3 hombres, Samuel, Jake y el Dr. Harrison, se reunieron alrededor del perro, que descansaba, para examinar más de cerca el collar de cuero. Lo que encontraron fue tan impresionante como desconcertante. El cuero era, sin duda, de una calidad excepcional, probablemente fabricado por un artesano y no producido en serie. Los herrajes del latón eran sólidos y estaban bien hechos, y las costuras mostraban el tipo de atención al detalle que caracterizaba a los trabajos personalizados caros. Pero fue Jake quien se fijó en algo que los demás habían pasado por alto. Al pasar los dedos por la superficie interior del collar, notó una ligera irregularidad en lo que debería haber sido cuero liso. «Hay algo raro aquí», dijo, pasando cuidadosamente los dedos por toda la longitud del collar. «Parece que hay algo cosido dentro del cuero, quizás algún tipo de relleno o refuerzo». El Dr. Harrison
Con su sensibilidad de cirujano para detectar texturas e irregularidades, se hizo cargo del examen. Sus dedos, más experimentados, confirmaron rápidamente la observación de Jake y fueron más allá, identificando lo que parecía una modificación deliberada en la estructura del collar. «Esto no es un relleno», dijo el médico lentamente. «Parece una especie de compartimento oculto. El cuero se ha doblado y cosido para crear un bolsillo o una bolsa. Está tan bien hecho que nunca lo notarías a menos que lo buscases específicamente». El descubrimiento suscitó inmediatamente la pregunta de si debían intentar investigar el compartimento oculto. El collar era claramente una propiedad valiosa que pertenecía al dueño del perro, y el fuerte sentido de la ética personal de Samuel le hacía reacio a manipular las posesiones de otra persona. Al mismo tiempo, el misterio de la presencia del perro y las características inusuales de su equipamiento sugerían que podría haber información importante oculta en el collar. Podrían ser documentos de propiedad, sugirió Jake, o tal vez información sobre la cría y el adiestramiento del perro. Los animales valiosos a veces llevan documentación consigo. Samuel luchó con las implicaciones éticas mientras estudiaba el inteligente rostro del perro. El animal parecía seguir su conversación con notable atención. Giraba la cabeza de uno a otro como si entendiera no solo las palabras, sino también su significado. «¿Qué opinas, chico?», preguntó Samuel, dirigiéndose directamente al perro. «¿Hay algo en ese collar que debamos saber?». La respuesta del perro fue inmediata y sorprendente. Se puso en pie con dificultad. A pesar de la torpeza de su pata entablillada, se acercó a Samuel y bajó deliberadamente la cabeza, en un gesto que claramente invitaba a examinar el collar. Su comportamiento era tan obviamente intencionado que los tres hombres se quedaron en silencio, asombrados. «Vaya, qué sorpresa», dijo el Dr. Harrison en voz baja. «Si no supiera que no es así, diría que nos acaba de dar permiso para mirar». Samuel miró a los ojos del perro y vio algo que le convenció de que debían investigar el secreto del collar. Había una urgencia en la mirada del animal, una sensación de importancia que sugería que el compartimento oculto contenía algo más que simples documentos de identificación. «De acuerdo, chico», dijo Samuel en voz baja. «Si estás seguro, echaremos un vistazo, pero tendremos cuidado de no dañar nada». Mientras Samuel comenzaba el delicado proceso de examinar el collar más de cerca, buscando la mejor manera de acceder al compartimento oculto sin causar daños, el perro se acomodó a su lado con evidente paciencia. Fuera cual fuera el secreto que guardaba el collar, el animal parecía decidido a revelarlo. Los dedos de Samuel trabajaron con cuidado a lo largo del borde interior del collar, buscando la abertura del compartimento oculto que el Dr. Harrison había detectado. El cuero estaba tan bien trabajado que encontrar el punto de acceso requería paciencia y un toque delicado. Jake y el doctor observaban en silencio mientras Samuel exploraba cada centímetro de la estructura del collar, buscando la solución del artesano para ocultar lo que hubiera dentro. Tras varios minutos de minucioso examen, Samuel encontró lo que buscaba. Oculto bajo una pequeña solapa de cuero que había sido teñida para que coincidiera perfectamente con el collar, descubrió una serie de diminutas puntadas que podían aflojarse con cuidado sin dañar la estructura general. La persona que había creado este escondite había sido hábil y reflexiva, diseñándolo para que se pudiera acceder a él cuando fuera necesario, pero invisible a la observación casual. «Lo tengo», dijo Samuel en voz baja, utilizando su navaja para cortar con cuidado los hilos casi invisibles. Quienquiera que hubiera hecho esto sabía lo que hacía. Era un trabajo profesional. Cuando la solapa oculta se soltó, Samuel pudo ver que efectivamente había un pequeño compartimento cosido en el grosor del collar. Definitivamente había algo dentro. Podía sentir los bordes de lo que parecía ser papel doblado o quizás cuero fino. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando se dio cuenta de que lo que había sido escondido con tanto cuidado estaba a punto de ser revelado. Con infinito cuidado, Samuel metió la mano en el compartimento y sacó su contenido. Lo que encontró le cortó la respiración y le hizo temblar las manos de una manera que no tenía nada que ver con el frío. Envueltos en un pequeño trozo de tela engrasada, había dos objetos que cambiarían todo lo que creía saber sobre su vida cuidadosamente ordenada. El primero era una fotografía, lo suficientemente pequeña como para caber en la palma de su mano, pero lo suficientemente nítida como para mostrar cada detalle a pesar de su tamaño.
El segundo era un trozo de papel doblado que parecía ser una carta escrita con letra femenina, que Samuel reconoció con una conmoción que le causó un impacto físico. Jake y el Dr. Harrison observaron cómo se transformaba el rostro de Samuel mientras estudiaba la fotografía. El color se desvaneció de sus rasgos curtidos y por un momento pareció que iba a desmayarse. Le temblaban las manos mientras sostenía la pequeña imagen y su respiración se volvió superficial y rápida. El señor Mackenzie Jake le preguntó con preocupación, ¿qué pasa? ¿Qué hay en esa foto? Samuel no pudo hablar durante un largo rato. La fotografía mostraba a una joven de unos 25 años con cabello oscuro y unos ojos que le resultaban inconfundiblemente familiares. Sostenía a un niño pequeño de unos 3 años que compartía sus delicados rasgos y su tono de piel oscuro. Ambos sonreían a la cámara con una alegría natural que transmitía felicidad y amor genuinos. Pero no fue la belleza de los sujetos ni la calidad de la fotografía lo que dejó a Samuel en silencio. Fue el reconocimiento lo que le golpeó como un rayo. La mujer de la foto era su hija Margaret, a quien no había visto en más de 4 años. El niño que sostenía en brazos, el nieto al que nunca había conocido, le miraba desde la fotografía con unos ojos que le recordaban dolorosamente a Samuel su propio reflejo. «Esta es mi hija», susurró Samuel, con una voz apenas audible. «Y mi nieto». Jake y el Dr. Harrison intercambiaron miradas de asombro. En todos los años que llevaban conociendo a Samuel Mackenzie, ninguno de los dos le había oído mencionar que tuviera familia. Siempre había parecido un hombre completamente solo en el mundo, sin más vínculos que su rancho y sus relaciones comerciales. Con las manos aún temblorosas, Samuel desplegó con cuidado la carta que acompañaba a la fotografía. El papel era de buena calidad, pero mostraba signos de haber sido manipulado muchas veces, como si el autor hubiera luchado con cada palabra. La letra femenina era efectivamente la de Margaret, y cuando Samuel comenzó a leer, el cuidadoso control que había mantenido sobre sus emociones durante tantos años comenzó a resquebrajarse. «Mi querido papá», comenzaba la carta, y esas 3 palabras bastaron para hacer que a Samuel se le llenaran los ojos de lágrimas. «Sé que quizá nunca me perdones por las cosas que dije cuando me fui, y sé que no tengo derecho a pedirte ayuda después de tantos años de silencio, pero estoy desesperada, y tú eres la única persona en el mundo que podría salvar». Samuel tuvo que dejar de leer un momento para recomponerse. La relación formal y distante que había mantenido con sus propias emociones se desmoronaba ante las palabras de su hija. Jake empezó a hablar, pero el Dr. Harrison le hizo un gesto para que guardara silencio, reconociendo que Samuel necesitaba tiempo para asimilar las revelaciones que contenía la carta. «El hombre con el que me casé», continuaba la carta, «no es la persona que yo creía. Thomas parecía amable y gentil cuando nos conocimos, pero después de nuestra boda se volvió cruel y violento. He intentado proteger al pequeño Samuel y, papá, le puse tu nombre, pero temo por nuestras vidas. Thomas tiene deudas de juego que han atraído a hombres peligrosos a nuestra puerta y ha empezado a hablar de vender todo lo que tenemos y desaparecer para evitar a sus acreedores». La carta continuaba describiendo una situación que llenó a Samuel de rabia e impotencia a partes iguales. Su hija estaba atrapada en un matrimonio abusivo con un hombre que había malgastado su pequeña herencia y ahora la amenazaba a ella y al niño con su comportamiento irresponsable. Vivía con miedo, aislada de cualquier sistema de apoyo y sin nadie a quien acudir en busca de ayuda. «Sé que te herí profundamente cuando elegí a Thomas en lugar de seguir tu consejo», escribió Margaret. «Sé que dije cosas que nunca podré retirar sobre tu frialdad y tu incapacidad para mostrar amor. Era joven y tonta, y creía que la pasión era más importante que la sabiduría. He aprendido lo equivocada que estaba, pero ese conocimiento llega demasiado tarde para salvarme de las consecuencias de mis decisiones». Samuel recordaba aquella última discusión con dolorosa claridad. Margaret tenía 21 años, era guapa y testaruda, y estaba decidida a casarse con un encantador vagabundo que la había conquistado con gestos románticos y bonitas palabras. Samuel había intentado advertirla, había investigado los antecedentes del hombre y había descubierto deudas, negocios fallidos y una tendencia a utilizar a las mujeres para resolver sus problemas financieros. Pero Margaret se había negado a escuchar. Había acusado a Samuel de ser incapaz de entender el amor porque nunca había aprendido a demostrarlo. Las palabras le habían dolido profundamente porque Samuel temía que contuvieran más verdad de la que quería admitir. De hecho, le había costado mucho expresar el profundo amor que sentía por su hija,
Había ocultado sus emociones tras preocupaciones prácticas e instintos protectores que ella interpretaba como frialdad. Cuando ella se marchó con Thomas Brennan, Samuel se dijo a sí mismo que lo mejor era que aprendiera la lección y regresara cuando estuviera lista para apreciar su sabiduría. Pero habían pasado años sin noticias, y el orgullo de Samuel le había impedido dar el primer paso hacia la reconciliación. Se había convencido a sí mismo de que Margaret era feliz con su elección y no necesitaba la presencia de su padre en su vida. La fotografía y la carta revelaron lo catastróficamente equivocado que había estado. Vivimos en una cabaña cerca de Deadwood, continuaba la carta, pero Thomas habla constantemente de mudarse cuando sus acreedores se acerquen demasiado. He conseguido ahorrar una pequeña cantidad de dinero, pero no duraría mucho si nos viéramos obligados a huir. Escribo esta carta en secreto y rezo para que de alguna manera te llegue y encuentres en tu corazón la forma de perdonar a una hija tonta que por fin comprende el valor del amor de su padre. Los últimos párrafos de la carta explicaban la presencia del perro y el mensaje oculto. Margaret se había hecho amiga de un hombre llamado Connor Walsh, un cazarrecompensas que había estado siguiendo la pista a Thomas por sus deudas impagadas. Walsh había accedido a llevar la carta a Samuel, utilizando a su perro adiestrado como mensajero por si se encontraba con problemas durante el viaje. Al perro se le había enseñado a encontrar el rancho Mackenzie y a entregar el collar a Samuel si le ocurría algo a su amo. Connor me prometió que Rex te encontraría sin importar los obstáculos que encontrara. Margaret escribió, dijo que Rex era el perro más inteligente que había adiestrado nunca y que cumpliría su misión aunque le costara la vida. Si estás leyendo esta carta, es que le ha pasado algo a Connor y Rex ha conseguido entregarte mi mensaje a pesar de los peligros a los que se ha enfrentado. Samuel levantó la vista de la carta para buscar al perro. Rex lo observaba con esos ojos inteligentes que ahora parecían aún más extraordinarios. El animal había atravesado una tormenta mortal, había luchado contra las heridas y el agotamiento, había arriesgado literalmente su vida para entregar un mensaje de una hija a su padre. La lealtad y la determinación que lo habían llevado al rancho Mackenzie representaban una devoción que Samuel encontraba a la vez humilde e inspiradora. Necesita ayuda, dijo Samuel en voz baja, con la voz cargada de emoción. Mi hija y mi nieto están en peligro, y yo los alejé con mi propio orgullo obstinado. El doctor Harrison puso una mano suave sobre el hombro de Samuel. No podía saberlo, Samuel. Los padres y los hijos suelen decir cosas en un arranque de ira de las que luego se arrepienten. Lo que importa ahora es lo que hagas con esta información. Pero Samuel ya estaba pensando más allá del arrepentimiento, en la acción. La mente práctica y metódica que había construido su imperio ganadero se centraba ahora en un nuevo problema. Cómo ayudar a su hija a escapar de una situación peligrosa y traer a su familia a casa sana y salva. La carta tenía una fecha de casi 2 semanas antes, lo que significaba que la situación de Margaret podría haber cambiado drásticamente en ese tiempo. Cada día de retraso podía marcar la diferencia entre el rescate y la tragedia. Rex seguía observando a Samuel con evidente expectación, como si comprendiera que su misión solo estaba medio cumplida. Había entregado el mensaje con éxito, pero la respuesta, la acción que determinaría si el sacrificio de su amo aún tenía sentido, aún estaba por llegar. Samuel leyó la carta 3 veces más, y cada lectura revelaba nuevas capas de desesperación y miedo en las palabras cuidadosamente elegidas por su hija. El tono formal que mantenía no podía ocultar por completo el terror que la había llevado a ponerse en contacto con el padre, al que había rechazado 4 años antes. Entre líneas, Samuel podía leer una historia de desilusión gradual y peligro creciente que le hacía doler el corazón de arrepentimiento y furia. Thomas ha empezado a beber más, revelaba un pasaje, y cuando bebe, su temperamento se vuelve impredecible. El pequeño Samuel ha aprendido a esconderse cuando su padrastro llega a casa en ese estado. Y temo las lecciones que mi hijo está aprendiendo sobre lo que significa ser un hombre. La imagen de su nieto, un niño al que nunca había conocido, acobardado por el miedo a un padrastro violento, llenó a Samuel de una ira fría que le sorprendió por su intensidad. Siempre se había enorgullecido de sus respuestas racionales y mesuradas a los problemas. Pero la idea de un niño de 3 años viviendo aterrorizado despertó en él algo primitivo y protector que no tenía nada que ver con la razón. Jake, observando el rostro de su jefe,
reconoció los signos de un peligroso estado de ánimo que se estaba gestando en Samuel Mackenzie. En 14 años de trabajar juntos, había visto a Samuel enfadarse exactamente 2 veces, y en ambas ocasiones había tomado medidas rápidas y decisivas que dejaron una impresión duradera en quienes se habían cruzado en su camino. La furia controlada que se acumulaba detrás de los ojos de Samuel sugería ahora que alguien estaba a punto de aprender por qué no era prudente amenazar lo que Samuel consideraba suyo. Los hombres a los que Thomas debe dinero vinieron a la cabaña la semana pasada. Continuaba la carta. No eran el tipo de hombres que aceptan excusas o súplicas para que les den más tiempo. Su líder, un hombre llamado Donovan, dejó claro que si Thomas no puede pagar sus deudas pronto, tomarán otras medidas para obtener una compensación. La forma en que me miró cuando dijo esto me heló la sangre. El Dr. Harrison, que leía por encima del hombro de Samuel, negó con la cabeza con severidad. He oído hablar de este Donovan. Dirige una operación de juego en Deadwood y sus métodos para cobrar deudas son famosos en todo el territorio. Si Margaret y el niño se ven envueltos en sus negocios, corren un grave peligro. Samuel dobló la carta con cuidado y la volvió a guardar en el paño engrasado, pero se quedó con la fotografía en las manos. Los rostros de su hija y su nieto parecían mirarle con silenciosas súplicas de ayuda que le atravesaban el corazón como cuchillos. De repente, 4 años de orgullo obstinado y sentimientos heridos le parecieron la mayor pérdida de tiempo que podía imaginar. La carta manuscrita había sido escrita con evidente prisa, con varias palabras tachadas y reescritas. Samuel podía imaginar a Margaret trabajando a la luz de una vela, luchando por encontrar las palabras que salvaran la brecha que había creado su disputa, al tiempo que transmitía la urgencia de su situación. El hecho de que ella lo hubiera arriesgado todo para enviar este mensaje denotaba una desesperación más allá de cualquier cosa que Samuel hubiera experimentado jamás. Ella menciona que este Connor Walsh estaba persiguiendo a Thomas por sus deudas, dijo Samuel, pensando en voz alta. Si le pasó algo a Walsh, entonces Thomas y sus acreedores probablemente saben que alguien se estaba acercando a ellos. Eso podría hacerlos más peligrosos, más propensos a huir o a hacer algo desesperado. Rex, tumbado junto a la chimenea, con sus patas entablilladas estiradas para estar más cómodo, levantó la cabeza al oír el nombre de su antiguo amo. La inteligencia de sus ojos parecía teñida de tristeza ahora, como si comprendiera que Connor Walsh había muerto y que su misión le había costado la vida al cazarrecompensas. Samuel se arrodilló junto al perro y le habló con un nuevo respeto y comprensión. Lo conseguiste, chico. Atravesaste la tormenta y entregaste el mensaje tal y como te habían entrenado. Connor estaría orgulloso de cómo te comportaste. Rex movió ligeramente la cola y emitió un suave sonido que podría haber sido un reconocimiento o un lamento. El vínculo entre el perro y su difunto amo había sido claramente fuerte, y Samuel se dio cuenta de que Rex probablemente estaba llorando su pérdida incluso mientras completaba su última misión. La parte práctica de la mente de Samuel ya estaba trabajando en la logística de una misión de rescate. Deadwood estaba a 3 días de dura cabalgada en buenas condiciones, pero viajar en invierno haría el trayecto más largo y peligroso. Necesitaría provisiones, armas y hombres en los que pudiera confiar en una pelea. Y lo más importante, necesitaría información precisa sobre la ubicación exacta de Margaret y la naturaleza de las amenazas a las que se enfrentaba. Jake, dijo Samuel, con la voz adquiriendo la autoridad que caracterizaba sus decisiones empresariales. Quiero que elijas a 3 de nuestros mejores jinetes que sepan defenderse en una pelea y que no hagan demasiadas preguntas. Necesitaremos provisiones para una semana de viaje y munición suficiente para una pequeña guerra. Jake asintió sin dudar. Tommy Patterson es joven, pero se mantiene firme en las crisis. Pedro conoce los alrededores de Deadwood mejor que la mayoría, y el viejo Bill ha estado en más líos que todos nosotros juntos. Harán lo que necesites que hagan. El Dr. Harrison carraspeó diplomáticamente. Samuel, entiendo tu urgencia, pero irrumpir en Deadwood sin saber exactamente a qué te enfrentas podría empeorar las cosas para Margaret y el niño. Los hombres peligrosos como Donovan no responden bien a la confrontación directa. Es más probable que tomen rehenes o desaparezcan por completo si se sienten amenazados. Samuel sabía que el médico tenía razón, pero la necesidad de actuar de inmediato chocaba con el pensamiento estratégico que le había llevado al éxito en los negocios. Cada hora de retraso le parecía una traición a la confianza de su hija,
pero actuar sin la información adecuada podía acarrear un desastre. ¿Qué sugiere, Perón?, preguntó Samuel, aunque su tono dejaba claro que cualquier sugerencia que implicara largas demoras no sería bien recibida. Envíe a alguien por delante para explorar la situación, respondió el Dr. Harrison. Un hombre que viaje rápido y haga preguntas cuidadosas podría proporcionarle la información que necesita para planear un rescate eficaz. Pedro conoce Deadwood y tiene el tipo de rostro que no llama la atención. La sugerencia tenía sentido desde el punto de vista táctico, pero los recién despertados instintos paternos de Samuel se rebelaban contra cualquier plan que no implicara una acción inmediata. La fotografía de su nieto parecía quemarle en la mano, un recordatorio constante de la inocencia amenazada mientras él se sentaba cómodamente, debatiendo estrategias. Rex se puso en pie con dificultad y se acercó a Samuel con una intención evidente. A pesar de su lesión, el perro se movía con determinación, llevando en la boca algo pequeño que aparentemente había recogido en algún lugar de la habitación. Cuando llegó a Samuel, dejó caer el objeto a sus pies y se sentó sobre sus cuartos traseros con aire de haber completado otra parte de su misión. Samuel recogió lo que Rex le había traído y se encontró con un pequeño botón de latón, deslustrado, pero que aún mostraba restos de insignias militares. Era el tipo de botón que podía provenir de una chaqueta de uniforme, y Samuel lo reconoció inmediatamente como perteneciente a Connor Walsh. El cazarrecompensas debió de haberlo metido en la boca de Rex en sus últimos momentos, sabiendo que su perro lo entregaría junto con el mensaje más obvio, pero este botón contaba una historia más allá de la simple identificación. El ojo experto de Samuel reconoció las marcas de una unidad de caballería, y el patrón de desgaste sugería que había sido llevado como recuerdo en lugar de usarse en un uniforme activo. Connor Walsh había sido militar, probablemente un veterano de las guerras indias, y había conservado este recuerdo de su servicio durante toda su carrera civil. Era uno de los nuestros, dijo Samuel en voz baja, comprendiendo ahora por qué Walsh había estado dispuesto a arriesgar su vida para ayudar a una mujer desesperada y a su hijo, un soldado que no podía dar la espalda a las personas necesitadas. El descubrimiento del botón añadió otra capa de obligación al creciente sentido de la responsabilidad de Samuel. No solo le debía a su hija y a su nieto intentar un rescate, sino que también le debía a la memoria de Connor Walsh completar la misión que le había costado la vida al cazarrecompensas. Rex había llevado más que un simple mensaje a través de aquella ventisca. Había llevado una antorcha del deber que ahora pasaba a Samuel Mackenzie. El sonido de los caballos que se acercaban al corral del rancho hizo que Samuel se pusiera de pie con la alerta de un hombre cuyos nervios ya estaban al límite. A través de la ventana cubierta de escarcha, pudo ver al sheriff Tom Bradley desmontando de su caballo, acompañado por un hombre que Samuel no reconoció, un individuo delgado y de aspecto nervioso, cuya ropa de ciudad lo identificaba como un forastero en el territorio. «Qué raro», observó Jake, mirando por otra ventana. «El sheriff Bradley no suele viajar con extraños, especialmente con aquellos que parecen preferir estar en cualquier otro lugar que no sea Wyoming». Samuel abrió la puerta antes de que el sheriff pudiera llamar. Su porte militar y su expresión seria dejaban claro que no se trataba de una visita social. El sheriff Bradley era un hombre al que Samuel respetaba, honesto, competente y poco dado a los dramas o a las alarmas innecesarias. El hecho de que hubiera cabalgado hasta el rancho en pleno invierno sugería que se trataba de un asunto urgente. «Samuel», dijo el sheriff, tocándose el ala del sombrero a modo de saludo, «siento molestarlo, pero tenemos una situación que podría interesarle. Este es el señor Henry Caldwell, de la oficina del alguacil territorial en Cheyenne. Ha estado siguiendo la pista de unos hombres buscados que podrían haber pasado por nuestra zona recientemente». Caldwell se adelantó con el aire incómodo de un hombre acostumbrado a las oficinas y los tribunales más que a los ranchos fronterizos. Su tez pálida y sus manos suaves lo delataban como alguien que pasaba su tiempo entre papeles y procedimientos legales más que entre las duras realidades de la aplicación de la ley territorial. «Señor Mackenzie», comenzó Caldwell con voz segura, «estoy investigando el asesinato de un cazarrecompensas llamado Connor Walsh. Su cuerpo fue encontrado hace 3 días en un barranco a unos 65 kilómetros al norte de aquí. Le habían disparado 2 veces por la espalda y su caballo y su equipo habían desaparecido». Samuel sintió que se le helaba la sangre,
pero los años de controlar sus emociones en las negociaciones comerciales le sirvieron de mucho en ese momento. Mantuvo una expresión neutra e interesada, sin dar ninguna señal de que el nombre de Connor Walsh significara algo para él personalmente. Los asesinatos son un asunto serio, respondió Samuel con cautela, pero no estoy seguro de qué tiene que ver conmigo o con mi rancho. El sheriff Bradley se movió incómodo, claramente reacio a formar parte de lo que era obviamente una expedición de pesca. El señor Caldwell cree que Walsh podría haber llevado consigo información sobre algunos delincuentes a los que estaba siguiendo. El caso es que encontramos pruebas de que Walsh tenía un perro adiestrado con él, pero el animal ha desaparecido. Nos preguntamos si alguien de la zona podría haberlo visto. La mente de Samuel se apresuró a analizar las implicaciones de esta revelación. Si las autoridades estaban buscando a Rex y relacionaban al perro con el rancho Mackenzie, eso podría complicar cualquier intento de rescate. Peor aún, podría poner a Margaret y a su nieto en peligro adicional si Thomas Brennan o sus socios se enteraban de que la ley estaba involucrada. ¿A qué tipo de delincuentes perseguía este tal Walsh?, preguntó Samuel, tratando de recabar información sin revelar lo que él sabía. Caldwell consultó una pequeña libreta que sacó del bolsillo de su abrigo. El objetivo principal era un hombre llamado Thomas Brennan, buscado por fraude y malversación en Colorado. Pero Brennan se había involucrado con unos peligrosos socios en una operación de juego dirigida por un hombre llamado Donovan, sospechoso de múltiples asesinatos. Creemos que Walsh estaba a punto de encontrar a Brennan cuando lo mataron. La confirmación de lo que ya le había contado Margaret en su carta golpeó a Samuel como un golpe físico, pero se obligó a mantener su fachada de interés casual. La situación era aún peor de lo que había imaginado. Su hija no solo estaba casada con un criminal, sino con un criminal tan desesperado que era capaz de cometer un asesinato para evitar ser capturado. Ese perro del que hablaste, intervino Jake, pensando aparentemente que estaba siendo útil. ¿De qué tipo de animal estamos hablando? En invierno hay muchos perros callejeros buscando comida y refugio. Según nuestra información, se trataba de un perro de trabajo grande y de pelaje oscuro, probablemente de un valor considerable, respondió Caldwell. Estaba muy bien entrenado, el tipo de animal que destacaría en una zona rural como esta. Al parecer, Walsh lo utilizaba para rastrear a sus presas y llevar mensajes. Rex, tumbado tranquilamente cerca de la chimenea, parecía intuir el peligro de la conversación. El perro permaneció completamente inmóvil, pero Samuel podía ver la tensión en su postura y la alerta en sus ojos. Era como si el animal comprendiera que esos extraños representaban una amenaza para su misión y para las personas a las que ahora protegía. Estamos pidiendo a todos los ganaderos de la zona que estén atentos a este perro, añadió el sheriff Bradley. Si Walsh llevaba información importante sobre Brennan y sus socios, esa información podría seguir estando en poder del animal. Podría ser una prueba crucial para resolver este asesinato. Samuel se dio cuenta con creciente alarma de que la investigación de las autoridades podría destruir cualquier posibilidad de rescatar a Margaret y a su nieto discretamente. Si encontraban a Rex y descubrían la carta escondida, es casi seguro que querrían utilizar a Margaret como cebo para atrapar a Thomas y a sus socios criminales. Su hija y su nieto se convertirían en peones en un juego más grande, en el que su seguridad quedaría relegada a un segundo plano frente al deseo de justicia de la ley. Hay algo más, continuó Caldwell, consultando de nuevo su cuaderno. Tenemos motivos para creer que Thomas Brennan podría no estar actuando solo en esta zona. Ha habido informes de actividades sospechosas en varios pueblos pequeños y creemos que podría formar parte de una red criminal más grande que ha estado operando en todo el territorio. Las implicaciones de esta revelación hicieron que Samuel sintiera un escalofrío. Si Thomas formaba parte de una organización criminal, rescatar a Margaret y al niño sería mucho más peligroso de lo que había calculado inicialmente. En lugar de enfrentarse a un hombre desesperado y a sus socios inmediatos, Samuel podría estar enfrentándose a una red coordinada de delincuentes profesionales. ¿Qué tipo de actividades sospechosas?, preguntó Samuel, aunque temía la respuesta. ¿Robo de ganado, atracos a bancos, asaltos a diligencias?, respondió el sheriff Bradley con severidad. Todavía no podemos probar nada, pero el patrón sugiere coordinación y planificación. Si Brennan está involucrado con este grupo, entonces el asesinato de Connor Walsh
podría haber sido ordenado desde más arriba en la jerarquía criminal. La experiencia militar de Samuel le había enseñado a pensar tácticamente sobre problemas complejos y podía ver que la situación se había vuelto exponencialmente más complicada. Una simple misión de rescate se había convertido ahora en un posible enfrentamiento con una red criminal organizada que ya había demostrado su disposición a matar para proteger sus intereses. Rex eligió ese momento para cambiar ligeramente de posición, y el movimiento llamó la atención de Caldwell. El representante del alguacil territorial miró directamente al perro con repentino interés, entrecerrando los ojos al observar el tamaño, el color y la evidente inteligencia de Rex. «Tiene usted un animal muy interesante, señor Mackenzie», dijo Caldwell lentamente. «Grande, de color oscuro, bien entrenado por lo que parece. Exactamente el tipo de perro que estamos buscando». Samuel sintió que las paredes se cerraban a su alrededor, pero sus años de negociaciones comerciales le habían enseñado a mantener la compostura bajo presión. «Lo encontré herido en la tormenta hace unos días», respondió con sinceridad. «Tenía una pata rota y estaba medio congelado. Me pareció que lo más decente era cuidarlo hasta que se recuperara». «¿Le importa si lo miro más de cerca?», preguntó Caldwell, pero su tono dejaba claro que no se trataba realmente de una petición. Cuando Caldwell se acercó a Rex, Samuel se dio cuenta de que los siguientes minutos determinarían si su misión de rescate continuaría en secreto o pasaría a formar parte de una operación policial más amplia que podría dar prioridad o no a la seguridad de su familia. La reacción del perro ante el desconocido confirmaría o disiparía las sospechas de Caldwell, y Samuel se encontró deseando en silencio que Rex actuara como un perro de rancho normal y corriente, en lugar del mensajero altamente entrenado que era en realidad. Pero Rex, con la inteligencia que había impresionado a Samuel desde el principio, parecía entender exactamente lo que se esperaba de él. Cuando Caldwell se acercó, el perro se puso en pie con dificultad y movió la cola con el entusiasmo amistoso de cualquier perro de rancho que saluda a un visitante. Su actuación fue tan convincente que Samuel casi se lo creyó. «Qué simpático», comentó Caldwell, aunque su tono sugería que no estaba del todo convencido. «Dice que lo encontró durante la tormenta. ¿Tiene idea de dónde podría venir?» «Podría venir de cualquier parte», respondió Samuel. «Con una tormenta así, los animales recorren kilómetros en busca de refugio. Probablemente pertenecía a alguna familia de colonos que se vio sorprendida por el invierno sin estar preparada». Caldwell pasó varios minutos más examinando a Rex, pero la convincente actuación del perro como un animal de rancho corriente pareció satisfacer sus sospechas. Finalmente, el representante del alguacil territorial dio un paso atrás con evidente decepción. «Bueno, si se encuentra con el perro que estamos buscando, le agradecería que se lo comunicara inmediatamente al sheriff Bradley». Caldwell dijo que la información que Animal pudiera tener podría ser crucial para resolver este asesinato y prevenir nuevos delitos. Mientras los dos agentes se preparaban para marcharse, Samuel se dio cuenta de que se estaba acabando el tiempo para llevar a cabo una operación de rescate discreta. Una vez que se corriera la voz de que las autoridades estaban investigando activamente el asesinato de Connor Walsh y buscando a su perro, Thomas Brennan, y sus socios desaparecerían por completo o tomarían medidas desesperadas para protegerse. En cualquier caso, Margaret y su nieto se verían atrapados en medio. Tan pronto como el sheriff y el representante de los alguaciles territoriales desaparecieron por el camino cubierto de nieve, Samuel comenzó los preparativos para lo que ahora entendía que sería una carrera contra el tiempo. La investigación de las autoridades lo había cambiado todo, transformando una misión de rescate familiar en un intento desesperado por llegar hasta Margaret y su nieto antes de que la ley o los socios criminales de Thomas Brennan hicieran la situación imposible. «Jake, prepara a esos hombres para partir inmediatamente», ordenó Samuel, con voz que transmitía la autoridad de un mando. «Saldremos al amanecer, haya tormenta o no, y diles que se preparen para lo peor. Esto ya no será un simple viaje a Deadwood». Mientras Jake se apresuraba a reunir a los jinetes elegidos, Samuel se retiró a su estudio para recuperar objetos que no había tocado en más de una década. De un armario cerrado con llave detrás de su escritorio, sacó un sable de caballería en una funda de cuero gastada, con los herrajes de latón deslustrados, pero con la hoja aún afilada y en buen estado.
El arma le había servido durante 2 años de lucha en las guerras indias, y su familiar peso en sus manos le trajo recuerdos de su juventud, cuando la supervivencia dependía de decisiones rápidas y reflejos aún más rápidos. La presencia del sable en su estudio era un secreto que Samuel había ocultado a todo el mundo, incluido Jake. Representaba una parte de su pasado que había dejado deliberadamente atrás cuando llegó a Wyoming para construir su imperio ganadero. Pero ahora, ante la necesidad de proteger a su familia de peligrosos criminales, las habilidades y los instintos de su servicio militar volvieron a él con sorprendente claridad. Junto al sable, envueltos en un paño engrasado, yacían otros recuerdos de sus días como soldado. Un par de prismáticos que le habían ayudado a explorar las posiciones enemigas, una brújula que le había guiado a través de territorio hostil y un pequeño diario de cuero que contenía notas tácticas y observaciones de sus años como oficial de caballería. Samuel había sido más que un simple soldado. Había sido un líder de hombres en situaciones peligrosas, experto en el arte del reconocimiento, la estrategia y las tácticas de pequeñas unidades. Rex observaba desde su lugar junto a la chimenea mientras Samuel se preparaba para la misión. Los inteligentes ojos del perro seguían cada movimiento con evidente comprensión. A pesar de su lesión, Rex se puso en pie con esfuerzo y se acercó a Samuel con clara intención. Su comportamiento indicaba que planeaba formar parte de cualquier acción que se avecinara. «Sé que quieres venir, chico», dijo Samuel, arrodillándose junto al perro y examinando la pata entablillada. «Pero ese hueso roto no está lo suficientemente curado para un viaje tan duro, y donde vamos puede que haya que luchar». Rex respondió acercándose a la puerta y rascándola con su pata delantera buena, y luego mirando a Samuel con una expresión que parecía decir que estaba listo para cualquier cosa. La determinación del perro le recordó a Samuel que Rex ya había demostrado su valentía y dedicación al completar su misión original a pesar de las lesiones y el agotamiento. El Dr. Harrison, que se había quedado en el rancho durante la visita del sheriff, salió de la cocina, donde había estado preparando los suministros médicos para el viaje. Su rostro curtido mostraba preocupación no solo por los peligros de la misión, sino también por el estado emocional de Samuel al enfrentarse a la realidad del peligro que corría su familia, de la que se había distanciado. «Samuel, he reunido los suministros médicos que puedo prescindir», dijo el médico, colocando una bolsa de cuero sobre la mesa. «Pero tengo que asegurarme de que estás pensando con claridad. Lanzarse a una situación como esta podría matar a todos, incluidos tu hija y tu nieto». Samuel levantó la vista de sus armas, con una fría determinación en los ojos que sus amigos nunca habían visto antes. «Doctor, pasé 2 años liderando patrullas de caballería contra grupos guerreros que nos superaban en número 3-1. Aprendí a meter a los hombres en situaciones imposibles y a sacarlos con vida. No se trata de lanzarse ciegamente al peligro. Se trata de utilizar todas las habilidades que aprendí en el ejército para salvar a mi familia». La transformación en el comportamiento de Samuel fue notable. El metódico hombre de negocios había dado paso a alguien más duro y centrado, un hombre acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte bajo presión. Sus movimientos se volvieron más eficientes, su discurso más directo, y todo su porte sugería a alguien acostumbrado a dar órdenes en situaciones peligrosas. Tommy Patterson, Pedro Ramírez y el viejo Bill Hawkins llegaron en menos de 1 hora, conduciendo caballos de carga cargados con provisiones para un largo viaje. Los 3 habían trabajado para Samuel el tiempo suficiente como para reconocer cuando su jefe hablaba en serio, y la expresión sombría de su rostro no dejaba lugar a dudas de que esta misión implicaba un riesgo mortal. «Chicos», les dijo Samuel con formalidad militar, «lo que voy a contarles quedará entre nosotros pase lo que pase. Mi hija y mi nieto están en problemas, en serios problemas, y vamos a sacarlos de ahí. Los hombres que los amenazan ya han cometido asesinatos para proteger sus intereses. Por lo tanto, cualquiera que cabalgue conmigo debe comprender que tal vez tengamos que abrirnos paso luchando». Ninguno de los 3 hombres dudó en comprometerse. Tommy Patterson, a pesar de su juventud, había demostrado su valentía durante una incursión de ladrones de ganado la primavera anterior.
Pedro Ramírez había luchado en guerras por los pastos antes de llegar a Wyoming, y su experiencia con la violencia sería valiosa si se producía un tiroteo. El viejo Bill Hawkins había sobrevivido en la frontera durante más de 30 años gracias a su dureza e inteligencia, y su lealtad a Samuel era absoluta. Mientras los hombres preparaban su equipo y discutían la ruta a Deadwood, Samuel se encontró pensando en los retos tácticos a los que se enfrentarían. La ciudad estaba controlada por elementos criminales que se mostrarían hostiles ante cualquier intento de rescate. Se desconocía la ubicación exacta de Margaret, y acercarse a ella directamente podría desencadenar una violencia que podría provocar su muerte o la de su nieto. Lo más importante era que se estaba acabando el tiempo. Si Thomas Brennan decidía huir, o si la investigación de las autoridades asustaba a sus socios criminales, la ventana para el rescate podría cerrarse para siempre. El tiempo seguía siendo una preocupación constante. La ventisca que había llevado a Rex al rancho formaba parte de un sistema de tormentas más grande que seguía avanzando por el territorio. El viaje sería lento y peligroso, y el frío podría matar tan eficazmente como las balas si no tenían cuidado. Samuel estudió el cielo y los patrones del viento con la experiencia de un hombre que había aprendido a leer los signos meteorológicos durante su servicio militar, y lo que vio sugería que las condiciones seguirían siendo duras durante varios días más. La determinación de Rex de unirse a la misión planteaba otro problema táctico. El conocimiento del perro sobre la investigación de Connor Walsh y la red criminal a la que se enfrentaban podía ser invaluable, pero su lesión lo convertía en un potencial lastre en una situación que evolucionaba rápidamente. Samuel luchó con la decisión hasta que Rex resolvió el problema por sí mismo, al demostrar que podía moverse con eficacia a pesar de la pierna entablillada, ya que su inteligencia y entrenamiento compensaban sus limitaciones físicas. Muy bien, chico. Samuel finalmente decidió. Te has ganado el derecho a terminar lo que tu amo comenzó, pero sigue las órdenes y quédate atrás si comienza el tiroteo. Al caer la noche sobre el rancho, Samuel reunió a sus hombres alrededor de la mesa de la cocina para planear su acercamiento a Deadwood. Aprovechando su experiencia militar, esbozó una estrategia que minimizaría su exposición al peligro y maximizaría sus posibilidades de localizar y rescatar a Margaret y al niño. Entraremos en silencio, explicó Samuel, trazando rutas en un mapa dibujado a mano de los alrededores de Deadwood. Pedro conoce la zona, así que nos guiará hasta un campamento a las afueras de la ciudad, donde podremos observar sin ser vistos. Tommy y Bill vigilarán los caballos y mantendrán nuestra ruta de escape mientras Pedro y yo exploramos la situación. El plan era metódico y cuidadoso, diseñado para recabar información antes de pasar a la acción. Pero Samuel sabía que ningún plan sobrevivía al contacto con el enemigo sin cambio, y preparó contingencias para varios escenarios, incluida la posibilidad de que llegaran demasiado tarde para evitar el desastre. El viejo Bill Hawkins, que había vivido muchas situaciones peligrosas, estudió el rostro de Samuel a la luz de la lámpara y reconoció algo que le recordó su propio servicio militar durante la Guerra Civil. Señor Mackenzie, dijo en voz baja, he cabalgado con oficiales antes y puedo decirle que tiene el aspecto de un hombre que ha liderado soldados en lugares peligrosos. Estos muchachos y yo le seguiremos a donde quiera que nos lleve. A medida que avanzaba la noche y se completaban los últimos preparativos, Samuel se encontró de pie junto a la ventana de su estudio, contemplando el paisaje cubierto de nieve que pronto se convertiría en el escenario de la misión más importante de su vida. La fotografía de Margaret y su nieto permanecía en su bolsillo, un recordatorio constante de lo que estaba en juego y de por qué el fracaso no era una opción. Rex se acomodó a su lado, y la presencia del perro era un reconfortante recordatorio de que no estaban solos en su misión. Juntos ya habían superado obstáculos aparentemente imposibles para entregar el mensaje de Margaret y comenzar el proceso de rescate. El día siguiente pondría a prueba si su colaboración podía completar la misión que Connor Walsh había intentado llevar a cabo y por la que había muerto. El viaje a Deadwood duró 2 días y medio, a través de pasos de montaña cubiertos de nieve y valles azotados por el viento, que pusieron a prueba los límites tanto de los hombres como de los caballos. Samuel marcó un ritmo que equilibraba la urgencia con la necesidad de llegar con fuerzas suficientes para luchar si fuera necesario. Rex, a pesar de su pierna entablillada, logró seguir el ritmo de los caballos montando en el carro de suministros
durante los tramos más difíciles y caminando durante los más fáciles. En la tarde del segundo día, llegaron a la cresta que dominaba Deadwood Gulch, y Samuel sintió que se le encogía el corazón al ver lo que veía a través de sus prismáticos. La ciudad se extendía a lo largo del estrecho fondo del valle como una herida purulenta. Sus calles embarradas estaban abarrotadas de personajes desesperados, atraídos por los campamentos mineros y las casas de juego. El humo de innumerables chimeneas creaba una neblina permanente que se cernía sobre el asentamiento, e incluso a distancia se podía sentir la anarquía y la violencia que impregnaban el lugar. Allí, dijo Pedro en voz baja, señalando un grupo de edificios destartalados en el extremo oeste de la ciudad. Ahí es donde se supone que se encuentran las operaciones de juego dirigidas por ese tal Donovan. Si el marido de tu hija está mezclado con esa gente, es probable que los encontremos allí. Samuel estudió los edificios a través de sus prismáticos, fijándose en las posiciones estratégicas de los guardias y en la disposición de las calles que podían servir como vías de escape o posibles trampas. Su entrenamiento militar le llevó automáticamente a catalogar las posiciones defensivas, los campos de tiro y las ventajas y desventajas tácticas de los distintos enfoques de la zona objetivo. Establecieron su campamento en un barranco protegido a 3 millas de la ciudad, oculto a la vista, pero lo suficientemente cerca como para poder moverse rápidamente cuando llegara el momento de actuar. Samuel asignó turnos de vigilancia y estableció señales de comunicación, recurriendo a los procedimientos militares que le habían mantenido con vida durante su época en la caballería. Al acercarse la noche, Samuel y Pedro se prepararon para su misión de reconocimiento en Deadwood. Ambos vestían ropa tosca que les ayudaría a mezclarse con la población transitoria de la ciudad y llevaban armas ocultas bajo gruesos abrigos. Rex insistió en acompañarlos, a pesar de las preocupaciones de Samuel por su lesión, y la determinación del perro finalmente convenció a Samuel de que su conocimiento de la zona y su habilidad para rastrear podrían resultar cruciales. Las calles de Deadwood después del anochecer eran un laberinto de barro, vicio y violencia apenas controlada. Samuel y Pedro se movían con cuidado entre la multitud de mineros, jugadores y delincuentes, con los sentidos alerta ante cualquier señal de peligro inmediato, mientras buscaban información sobre el paradero de Margaret. Rex se mantenía cerca de Samuel, con sus inteligentes ojos escaneando a la multitud y su nariz trabajando constantemente para detectar olores familiares. Los 3 primeros salones que visitaron no dieron ningún resultado, salvo miradas sospechosas y un ambiente que sugería que los forasteros que hacían preguntas no eran bienvenidos. Pero en el cuarto establecimiento, un antro mugriento llamado Lucky Strike, Pedro entabló conversación con un camarero que se mostró más hablador tras la aplicación de whisky y monedas de plata. Thomas Brennan, repitió el camarero cuando Pedro mencionó casualmente el nombre. Sí, lo conozco. Debe dinero a medio pueblo, pero últimamente se ha mantenido cerca de la operación de Donovan. Se dice que tiene algo que Donovan quiere, algún tipo de acuerdo que le mantiene con vida a pesar de sus deudas. Samuel sintió cómo se le helaba la sangre ante esa insinuación. Si Thomas estaba utilizando a Margaret y al niño como moneda de cambio en sus tratos con Donovan, entonces su situación era aún más peligrosa de lo que sugería la carta. Intercambió miradas con Pedro, y ambos comprendieron que el tiempo se estaba agotando más rápido de lo que esperaban. ¿Por casualidad no sabrás dónde se aloja Brennan?, preguntó Pedro con indiferencia. Un amigo mío lo está buscando por un asunto de negocios. Los ojos del camarero se entrecerraron con recelo, pero otra moneda lo convenció de seguir hablando. Hay una cabaña a unos 3 kilómetros de Canyon Creek, pasando las antiguas minas. Pertenecía a un buscador de oro que murió el invierno pasado. Brennan se ha refugiado allí con su mujer y su hijo, pero normalmente hay un par de chicos de Donovan vigilando el lugar. Cuando salieron del salón, la mente de Samuel ya estaba trabajando en el problema táctico de acercarse a una cabaña vigilada en territorio hostil. El lugar que había descrito el camarero estaba lo suficientemente aislado como para permitir un acercamiento silencioso, pero eso también significaba que cualquier intento de rescate estaría lejos de cualquier ayuda potencial si las cosas salían mal. De repente, Rex se tensó junto a Samuel, moviendo la nariz frenéticamente, al captar un olor que claramente significaba algo importante para él.
El perro comenzó a tirar hacia un estrecho callejón entre dos edificios, indicando con su comportamiento que había encontrado un rastro que reconocía. Siguiendo a Rex al callejón, Samuel descubrió algo que le hizo latir el corazón con esperanza y miedo a la vez. Tirado en el barro había un pequeño anillo de bodas de oro, deslustrado y doblado, como si lo hubieran tirado con rabia o desesperación. Samuel lo recogió con manos temblorosas y lo reconoció inmediatamente como el anillo que le había dado a la madre de Margaret el día de su boda, 26 años antes. Margaret había atesorado ese anillo tras la muerte de su madre, llevándolo en una cadena alrededor del cuello como recuerdo de la madre que había perdido demasiado joven. El hecho de que ahora estuviera abandonado en un callejón de Deadwood contaba una historia de violencia y desesperación que llenó a Samuel de rabia y desesperada urgencia. «Ella ha estado aquí», susurró Samuel, con la voz cargada de emoción. Por lo que parece, recientemente, Rex encontró su rastro. Pedro examinó el anillo y los alrededores con la mirada experta de un hombre que había rastreado tanto a animales como a humanos por terrenos difíciles. «El barro está fresco», observó. «Lo que fuera que hubiera pasado aquí, había sido en el último día o dos. Y mira esto», señaló unas marcas en la tierra que sugerían que había habido una pelea. Rex siguió trabajando en el rastro de olor, llevándolos más profundamente en el laberinto de callejones y callejuelas que formaban la geografía oculta de Deadwood. Su comportamiento se volvió cada vez más agitado a medida que avanzaban, lo que sugería que lo que estaba siguiendo era reciente y significativo para su misión. El rastro los llevó a la parte trasera de un edificio de 2 pisos que parecía servir tanto de salón como de pensión. A través de una ventana mugrienta, Samuel pudo ver a unos hombres reunidos alrededor de mesas de juego, con sus voces roncas y sus risas estridentes, creando una atmósfera de violencia apenas contenida. Era claramente uno de los establecimientos de Donovan, y la presencia de guardias armados en las entradas delantera y trasera confirmaba su importancia para la organización criminal. Mientras observaban desde las sombras, Samuel vio algo que le heló la sangre en las venas. A través de una ventana del piso superior, vislumbró la silueta de una mujer que se movía con la gracia y el porte que recordaba de la infancia de su hija. Margaret estaba dentro de ese edificio, probablemente retenida contra su voluntad como moneda de cambio en las desesperadas negociaciones de Thomas Brennan con sus acreedores. «Tenemos que acercarnos», le susurró Samuel a Pedro. «Necesito saber exactamente dónde está y cuántos hombres la vigilan». Pero antes de que pudieran moverse, el sonido de unos pasos que se acercaban los hizo retroceder más hacia las sombras. 2 hombres salieron por la entrada trasera del edificio, y su conversación se oía claramente en el frío aire nocturno. «Donovan se está impacientando», dijo uno de ellos. «Si Brennan no puede pagar mañana por la noche, el jefe dice que saldremos de la deuda a su manera. La mujer es lo suficientemente guapa como para sacar buen dinero en el mercado adecuado, y el niño siempre se puede vender a alguien que busque mano de obra barata». La brutalidad despreocupada de sus planes golpeó a Samuel como un golpe físico. Esos hombres estaban discutiendo la venta de su hija y su nieto como si fueran ganado, y sus transacciones, tratadas con total naturalidad, eran negocios rutinarios para la organización de Donovan. La mano de Samuel se movió instintivamente hacia el sable de caballería que llevaba a su lado, y por un momento Pedro pensó que su compañero podría cargar contra los guardias inmediatamente, a pesar de las desventajas tácticas. Pero el entrenamiento militar de Samuel se impuso, obligándole a controlar sus emociones y pensar estratégicamente en cómo rescatar a su familia sin que murieran en el proceso. Los 2 guardias continuaron su conversación mientras pasaban por el callejón donde Samuel y sus compañeros estaban escondidos. «Brennan sigue pidiendo más tiempo. Dice que va a recibir dinero de un negocio, pero Donovan ya ha oído esa cantinela antes. Mañana por la noche, de una forma u otra, esto se resolverá». Cuando los guardias desaparecieron tras la esquina, Samuel se dio cuenta de que su margen de tiempo para el rescate se había reducido a menos de 24 horas. Cualquier plan que pusieran en marcha tendría que ejecutarse rápidamente y sin fallos, porque un fracaso supondría que su hija y su nieto desaparecieran en un mundo criminal del que quizá nunca salieran. El plan de Samuel surgió de su experiencia en la caballería y se perfeccionó por la desesperación. Al amanecer en Deadwood, colocó a sus hombres según una estrategia que crearía la máxima confusión
y minimizaría el riesgo para Margaret y su nieto. Tommy y el viejo Bill se apostaron con los caballos en puntos de reunión predeterminados, listos para proporcionar fuego de cobertura y asegurar las rutas de escape. Pedro crearía una distracción en la parte delantera del edificio, mientras Samuel se acercaba por la parte trasera. Rex resultó ser más valioso de lo que Samuel había previsto. El excepcional adiestramiento del perro le permitía actuar como un explorador silencioso, moviéndose por los niveles inferiores del edificio e identificando las posiciones de los guardias con notable precisión. Cuando Rex regresó de su reconocimiento, su comportamiento indicaba claramente que no solo había localizado a Margaret y al niño, sino también la mejor ruta para llegar hasta ellos. El asalto comenzó precisamente al mediodía, cuando el salón estaría lleno de clientes. Pero antes de que comenzara la intensa actividad de juego y bebida del turno de noche. La distracción de Pedro, una pelea cuidadosamente escenificada que rápidamente se convirtió en una reyerta general, alejó a la mayoría de los guardias de sus posiciones, lo que le dio a Samuel la oportunidad que necesitaba para entrar en el edificio por una ventana trasera que Rex había identificado como desprotegida. El interior del edificio era aún peor de lo que Samuel había imaginado. El hedor de los cuerpos sin lavar, el whisky barato y el miedo creaban una atmósfera que hablaba de la miseria y la degradación humanas. Samuel se movía por los pasillos con la silenciosa eficiencia de un hombre entrenado en el combate cuerpo a cuerpo, con su sable de caballería listo, pero oculto bajo su abrigo. Rex lo condujo por una estrecha escalera hasta el segundo piso, donde los sonidos de la distracción que se producía abajo le servían de cobertura para sus movimientos. Al final de un pasillo tenuemente iluminado, el perro se detuvo ante una pesada puerta de madera y miró a Samuel con una mirada elocuente. Samuel pegó la oreja a la puerta y oyó voces en el interior. La voz de una mujer que discutía desesperadamente, las respuestas hoscas de un hombre y, lo más desgarrador, los gemidos asustados de un niño pequeño. Su hija y su nieto estaban dentro, pero no estaban solos. «No dejaré que nos vendas para pagar tus deudas, Thomas». La voz de Margaret se oía claramente a través de la delgada puerta. «Prefiero morir primero, y me aseguraré de que el pequeño Samuel muera conmigo antes de dejar que lo conviertas en esclavo». «No tienes otra opción», respondió Thomas Brennan, con la voz pastosa por el alcohol y la desesperación. Donovan dejó claro lo que pasaría si no pagaba. «Al menos así, tú seguirás vivo y quizá el niño tenga la oportunidad de crecer, aunque no sea la vida que habías planeado». Samuel había oído suficiente. Con Rex a su lado, probó la puerta y descubrió que solo estaba asegurada con un simple pestillo de madera. Su entrenamiento militar le había enseñado el valor de la sorpresa y se preparó para aprovechar todas las ventajas que le proporcionaba su experiencia. La puerta se abrió de golpe con una fuerza explosiva y Samuel entró en la habitación con la espada desenvainada, su presencia llamando inmediatamente la atención. Thomas Brennan, un hombre delgado con la tez pálida de alguien que pasa el tiempo en tabernas y garitos, levantó la vista de una botella de whisky con sorpresa y un miedo creciente. El grito ahogado de reconocimiento de Margaret fue seguido por un grito de alegría e incredulidad. «¡Papá! ¿Cómo has podido? ¿Cómo has sido capaz?» Pero no había tiempo para explicaciones. Samuel podía oír pasos en las escaleras de abajo, lo que indicaba que la distracción no había logrado mantener toda la atención de los guardias. Se movió rápidamente hacia el lado de Margaret, observando con rabia los moretones en su cara y brazos que delataban la violencia reciente. En un rincón de la habitación, su nieto se acobardaba detrás de un tosco caballo de juguete de madera, incapaz de procesar con su mente de 3 años la repentina aparición de un extraño en su desesperada situación. El miedo y la confusión del niño impactaron a Samuel con una fuerza inesperada, recordándole que este pequeño nunca había conocido la seguridad en su corta vida. «Aléjese de mi esposa», espetó Thomas, sacando una pistola de debajo de su abrigo. «No sé quién es usted, señor, pero esto no es asunto suyo». La respuesta de Samuel fue rápida y decisiva. La espada de caballería se movió en un arco preciso que golpeó la pistola de Thomas antes de que el hombre pudiera apuntar correctamente. Un segundo movimiento llevó la punta de la espada a la garganta de Thomas, presionando lo suficiente como para dibujar una delgada línea de sangre. «Soy el padre de Margaret», dijo Samuel con una voz que transmitía toda la autoridad de su entrenamiento militar
y la fría furia de un hombre que protege a su familia. Y tú, Thomas Brennan, eres el cobarde que ha estado golpeando a mi hija y amenazando con vender a mi nieto como esclavo. El sonido de los pasos que se acercaban se hizo más fuerte, y Samuel supo que se les acababa el tiempo. Rex se había colocado junto a la puerta, listo para advertir del peligro que se acercaba, pero la postura tensa del perro indicaba que varios hombres estaban subiendo las escaleras. «Margaret, coge al niño y ponte detrás de mí», ordenó Samuel, sin apartar los ojos de Thomas. «Nos vamos, y cualquiera que intente detenernos responderá ante esta espada». Margaret cogió al pequeño Samuel, que se aferraba a ella con el agarre desesperado de un niño asustado. El caballo de juguete de madera permanecía agarrado en sus pequeñas manos, aparentemente su único consuelo en un mundo que le había mostrado poca amabilidad. «No puedes llevártelos», protestó Thomas, aunque su voz temblaba de miedo. «Donovan os perseguirá y os matará a todos. No perdona las deudas y no deja que nadie interfiera en sus negocios». La sonrisa de Samuel era fría y peligrosa. «Que lo intente. He tratado con hombres como Donovan antes y suelen descubrir que algunas personas son más difíciles de matar de lo que esperan». El primero de los hombres de Donovan apareció en la puerta y el entrenamiento militar de Samuel tomó el control por completo. El sable se movió con precisión mortal, incapacitando al primer atacante antes de que pudiera desenfundar su arma. Rex se lanzó sobre el segundo hombre. Sus poderosas mandíbulas se cerraron sobre la muñeca del pistolero e impidieron que utilizara su pistola. «¡Muévete!», gritó Samuel a Margaret, indicándole la ventana que daba al tejado de un edificio adyacente. Su plan siempre había incluido esta vía de escape, y había colocado a Pedro y a los demás para que proporcionaran fuego de cobertura desde posiciones predeterminadas. Margaret no dudó. Trepó por la ventana con su hijo en brazos y confió en que su padre protegería su huida. Samuel la siguió, pero no sin antes entregar un último mensaje a Thomas Brennan. «Si vuelvo a verte», dijo Samuel en voz baja, «o si te acercas a mi hija y a mi nieto, te mataré». «Eso no es una amenaza», vio Thomas. Una promesa de un hombre que había cumplido muchas promesas similares a lo largo de su vida. La huida por los tejados de Deadwood fue angustiosa, pero exitosa, con Pedro y los demás proporcionando fuego de cobertura que permitió a la familia llegar a salvo a sus caballos. Mientras salían a toda velocidad de la ciudad, Samuel miró atrás y vio humo saliendo del salón donde había tenido lugar su rescate, una prueba de que su partida no había pasado desapercibida. El viaje de vuelta al rancho Mackenzie duró 4 días, ralentizado por la necesidad de cuidar las heridas de Margaret y atender las necesidades del pequeño Samuel. Al principio, el niño estaba aterrorizado por el abuelo, al que nunca había conocido. Se aferraba a su madre y miraba a Samuel con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Pero poco a poco, a medida que la paciencia, la amabilidad y la fuerza tranquila de Samuel proporcionaban al niño una seguridad que nunca había conocido, el pequeño Samuel comenzó a responder con una confianza vacilante. La segunda noche del viaje, mientras acampaban en un valle protegido a kilómetros de Deadwood, Margaret finalmente encontró el valor para abordar los años de silencio que se habían interpuesto entre ella y su padre. La luz del fuego se reflejaba en su rostro magullado mientras luchaba por encontrar las palabras que pudieran salvar la brecha creada por el orgullo y los malentendidos. «Papá», comenzó vacilante, «necesito que sepas lo equivocada que estaba sobre todo, sobre Thomas, sobre el amor, sobre lo que realmente importa en la vida. Te dije cosas terribles, te acusé de ser frío y poco afectuoso, cuando la verdad era que intentabas protegerme precisamente de lo que ocurrió». Samuel, que había pasado 4 años reviviendo su última discusión y preguntándose si las acusaciones de su hija contenían más verdad de la que él quería admitir, sintió que un peso se le quitaba del corazón. «Margaret, ambos dijimos cosas de las que nos arrepentimos. Debería haber encontrado la manera de demostrarte cuánto te quería, en lugar de esconderme detrás de preocupaciones prácticas y severas advertencias». El pequeño Samuel, que había estado jugando tranquilamente con su caballo de juguete de madera cerca del fuego, levantó la vista al oír su nombre y vio a su abuelo mirándolo con ojos tiernos. Por primera vez desde su rescate, el niño sonrió, una expresión vacilante e incierta que, sin embargo, llenó a Samuel de más alegría que todos sus éxitos empresariales juntos. «¿Cómo se llama tu caballo?», preguntó Samuel, arrodillándose junto a su nieto y examinando el tosco juguete de madera con seria atención.
¿Thunder?, susurró el niño con una voz apenas audible, pero pronunciando la primera palabra que le había dicho directamente a su abuelo. Thunder es un buen nombre para un caballo, respondió Samuel con gravedad. Cuando lleguemos a casa, ¿te gustaría conocer algunos caballos de verdad? Tengo una alcaldesa llamada Belle, que es muy amable con los niños. La transformación en la expresión del joven Samuel fue notable. El miedo y el cansancio que habían marcado sus rasgos desde su nacimiento comenzaron a dar paso a algo que Samuel nunca había esperado ver: la curiosidad natural y el entusiasmo de un niño sano. Al descubrir que el mundo podía contener maravillas en lugar de solo peligros, Rex, cuya pata fracturada se había curado notablemente bien durante sus aventuras, pareció comprender que su misión estaba a punto de completarse. El perro se había erigido en protector del joven Samuel, permaneciendo cerca del niño durante el día y durmiendo a su lado por la noche. El vínculo entre ellos le recordó a Samuel la lealtad y la dedicación que habían llevado a Rex a atravesar la ventisca para entregar el desesperado mensaje de Margaret. Cuando finalmente llegaron al rancho Mackenzie, Samuel quedó asombrado por la recepción que les esperaba. De alguna manera, la noticia de su regreso les había precedido, y toda la cuadrilla se había reunido en el rancho para dar la bienvenida a su patrón y conocer a la familia que nunca habían sabido que existía. Jake Morrison, el viejo Bill Hawkins, Tommy Patterson y Pedro Ramírez estaban allí, con evidente orgullo por haber participado en la exitosa misión de rescate. El Dr. Harrison esperaba con suministros médicos para tratar las heridas de Margaret y examinar al joven Samuel para asegurarse de que su terrible experiencia no le hubiera causado daños físicos permanentes. La amabilidad y la evidente preocupación del médico ayudaron tanto a la madre como al niño a comprender que, por primera vez en años, estaban realmente a salvo. Los niños son increíblemente resistentes, le dijo el Dr. Harrison a Samuel en privado después de completar su examen. Los niños tienen una capacidad asombrosa para recuperarse del trauma cuando se les coloca en un entorno amoroso y seguro. Con tiempo y paciencia, superará los efectos de lo que ha vivido. La casa del rancho, que había parecido tan vacía y resonante durante los años de soledad de Samuel, cobró vida con la presencia de la familia. La risa de Margaret, que se oía por primera vez en años, llenó las habitaciones de una calidez que ninguna chimenea podía proporcionar. Los gritos de alegría del joven Samuel, mientras exploraba su nuevo hogar y conocía a los animales del rancho, crearon una alegría que Samuel había olvidado que era posible. Durante las semanas siguientes, a medida que el invierno daba paso a la primavera, el proceso de curación continuó para todos ellos. Margaret recuperó poco a poco sus fuerzas y su confianza, encontrando en la presencia constante de su padre la seguridad que había buscado en su desastroso matrimonio. El joven Samuel floreció bajo la atención combinada de su abuelo, su madre y los peones del rancho, que competían por mimarlo con atenciones y pequeños regalos. Rex, con la pata completamente curada y su misión cumplida, se adaptó a la vida del rancho con la satisfacción de un perro de trabajo que había encontrado su lugar. Se convirtió en el compañero y protector constante del joven Samuel, enseñándole al niño sobre la lealtad, el coraje y los lazos que pueden existir entre diferentes especies, unidas por el afecto y la confianza. Samuel descubrió que la paternidad y la abuelidad a los 50 años le traían desafíos y recompensas que nunca había imaginado. Enseñar al joven Samuel a montar a caballo, ver a Margaret redescubrir su fuerza e independencia, y compartir las historias de 3 generaciones crearon una riqueza en su vida que todo su éxito empresarial nunca le había proporcionado. En una cálida tarde de primavera, 6 meses después del rescate, Samuel se sentó en el porche de su casa y observó a su nieto jugar en el jardín bajo la atenta supervisión de Rex. Margaret preparaba la cena en la cocina, entonando una canción que Samuel recordaba de su infancia. La fotografía que había iniciado su reencuentro ocupaba ahora un lugar de honor en la repisa de la chimenea, junto a nuevas fotos que documentaban su creciente vida juntos. Jake Morrison se acercó al porche con los informes del día, pero en lugar de hablar de asuntos de negocios, se detuvo a observar las travesuras del joven Samuel con evidente afecto. «Sabe, señor Mackenzie», dijo Jake pensativo, «llevo 14 años trabajando para usted y nunca le había visto tan feliz como en los últimos meses. Ese niño y su madre le han hecho ser quien es». Samuel asintió, comprendiendo que Jake tenía razón.
El hombre metódico y controlado que había construido el imperio del rancho se había transformado por el simple hecho de abrir su corazón al amor familiar. La misión de rescate que había parecido la aventura más peligrosa de su vida había sido en realidad el comienzo del capítulo más gratificante. Mientras el sol se ponía sobre el paisaje de Wyoming, pintando el cielo de tonos dorados y carmesí, Samuel reflexionó sobre las formas inesperadas en que la vida podía cambiar. Una tormenta de nieve que había parecido una crueldad de la naturaleza había llevado a Rex a su puerta. Un mensaje desesperado escondido en el collar de un perro lo había reunido con la familia que creía haber perdido para siempre. A veces se daba cuenta de que los momentos más importantes de la vida realmente llegaban cuando menos se esperaban. El joven Samuel corrió hacia el porche, con su caballo de juguete de madera en una mano y una flor silvestre en la otra. Ambos eran regalos para el abuelo que se había convertido en el héroe de su pequeño mundo. Rex lo seguía de cerca, moviendo la cola con la satisfacción de un perro que había completado la misión más importante de su vida y había encontrado un hogar permanente en el proceso. Abuelo, dijo el joven Samuel, utilizando el título que nunca dejaba de llenar el corazón de Samuel de calidez. Rex y yo hemos encontrado algo especial para enseñarte. Mientras Samuel se arrodillaba para examinar los tesoros de su nieto y escuchaba la emocionante historia de su descubrimiento, comprendió que esto era lo que Connor Walsh había dado su vida para proteger, no solo las vidas de una mujer y un niño, sino la posibilidad del amor, la curación y las segundas oportunidades que hacían que todos sus sacrificios valieran la pena. La carreta, desgastada por las tormentas, seguía en el granero, lista para cualquier aventura que le deparara el futuro. Pero nunca volvería a transportar una carga más preciosa que la familia a la que había ayudado a rescatar y reunir.